Qué hermoso día el Señor nos ha regalado en este nuevo día de reposo que estamos apartando y consagrando a nuestro Dios. Y la mejor manera de consagrar, de santificar, de apartar un día para el Señor es escuchándolo hablar. Y eso es lo que hacemos cada sábado a la mañana, como en este día, junto con el pastor Enzo y con Ada, escuchar hablar al Señor. La manera de escuchar hablar a alguien es escuchar lo que sale de su boca, es decir, su palabra, su pensamiento escrito. Así que lo que estamos haciendo hoy es escuchar el pensamiento escrito del Señor allí en el Pentateuco, más precisamente en aquellas palabras que el Señor transmitió a Moisés desde el monte Sinaí. Esas palabras que son parte de su pacto eterno con su pueblo. Así que bienvenidos todos a una nueva transmisión de la porción semanal del Pentateuco. Muy buenos días a todos, un privilegio, como decimos siempre, poder abrir la palabra, poder estudiarla. Gracias a todos y cada uno de los que están del otro lado por sumarse a este desafío. Y como digo yo, ¿no? Es un desafío de parte de Dios para crecer, para ir escalando de alguna manera en nuestro crecimiento espiritual. Buenos días a todos. Es una bendición nuevamente encontrarnos aquí en la pantalla de retorno.tv, también en el Facebook y en YouTube, saludando a toda la gente que siempre nos espera antes del inicio del programa, tanto en Retorno como en YouTube como en Facebook. Agradecemos siempre ese gesto tan lindo de estar antes allí. No es que cambie todo, sino que simplemente estamos en los preparativos y vemos la gente ahí y nos da mucho entusiasmo de saber que estamos todos en la misma situación, esperando a compartir un Shabbat, un día de reposo, con la bendición del Eterno. Hoy es un día significativo porque hoy finaliza la quinta semana del camino a Pentecostés, o sea, si quiere podemos decir es el día 35 o terminando la quinta semana de 7 semanas, ¿cierto? Entonces es un día significativo porque los que venimos contando los días ya sabemos que estamos a 2 semanas y un día del día de Pentecostés, y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que, bueno, de mi lado una bendición. Vamos, ahí lo dejo a ustedes como siempre, que guíen el tema en esta porción que también es significativa hoy, porque hoy terminamos con el libro de Levítico y siempre es bueno ubicarnos a dónde estamos en el estudio semanal. Así que adelante ustedes con la guía de lo que van llevando el programa. Buenísimo. Esta porción de la semana es la número 33 y lleva por nombre Bejucotai, que significa en mis estatutos. Abarca el libro de Levítico, capítulo 26, del versículo 3 a Levítico 27, 34, la porción del Haftará, lo que sería la porción de los profetas, es Jeremías 16, 19 al 17, 14, y del Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y como nos gusta hacer siempre al principio una pequeña síntesis de qué va a tratar, ¿no?, esta porción de la semana. Bueno, habla de algo que a todos nos encanta, sobre todo la primera parte del capítulo 26, que son los milagros de las bendiciones y también de las maldiciones. Habla de la admonición de la desobediencia o consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. El capítulo 27 habla de los donativos al templo, valoraciones, santificación y redención de animales, redención de casas y campos y propiedad consagrada a perpetuidad. Y obviamente, decía yo, la primera parte de esta porción habla de las bendiciones de Dios, las bendiciones que Yahweh
promete a su pueblo Israel si permanecen fieles a su pacto. Y promete un montón de cosas: prosperidad, lluvia, fertilidad, productividad, protección, paz, seguridad, victoria sobre los enemigos, fecundidad y lo más maravilloso, que es la presencia del Señor en medio de ellos. También incluye los castigos y frustraciones que el pueblo va a experimentar si invalida el pacto. La desobediencia, que va a traer como consecuencia terror, enfermedad, conquista por parte de los enemigos, sequía, esterilidad, bestias, pestilencia, invasión y cautiverio. Pero lo más importante de todo esto, me parece a mí como frase a destacar, es que la intención de Yahweh, la intención de Dios, nunca es castigar, sino animar a su pueblo a vivir en constante obediencia a los mandamientos. La intención de Dios no quiere el castigo, lo vamos a ir viendo en algunos otros textos ahora, pero Dios no quiere el castigo, Dios no quiere nuestro mal, sino todo lo contrario. Dios siempre quiere animarnos a vivir en obediencia a sus instrucciones, porque en definitiva de eso se tratan las instrucciones, para que nuestra vida dé en el blanco, para que nuestra vida sea plenamente feliz, para que nuestra vida se alinee a todo aquello que Dios planeó para nosotros. Y en nuestra vida diaria, en todo gobierno terrenal, sanciona leyes con penas para aquel que las quebranta. O sea, en el país que usted esté escuchando, donde quiera que usted esté viviendo, en todo país hay leyes. Y esas leyes son sancionadas por el Congreso generalmente del país. ¿Para qué? Para que se cumplan. Y si las leyes no se cumplan, hay un castigo, hay una pena, hay una consecuencia por no cumplirla. Y por supuesto, Dios es un Dios que no se goza en el castigo, sino que Él desea ser conocido como el galardonador de los que le buscan y le sirven. Eso está en Hebreos 11:6, ¿no? Él quiere justamente galardonar, recompensar a aquellos que le sirven. Y otro texto de 2 Pedro 3:9 también afirma esto. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pacto entre Dios e Israel sabemos que fue forjado en el monte Sinaí y se ratificó por medio de la sangre de las ofrendas ese día. Pero el pueblo sabemos también que quebrantó el pacto al confeccionar el becerro de oro y al adorarlo, lo que llevó a Moisés a romper esas primeras tablas. Entonces, luego, Moisés intercede, Moisés pide perdón a Dios, Dios acepta estas plegarias de Moisés y ¿qué hace? Lo convoca por segunda vez a subir al monte. Ahí recibe las segundas tablas de la ley y en este caso, este pacto, esta nueva edición, podemos decir, de la Torá, de las leyes, de la ley, fue ratificado porque a través de las severas advertencias de este capítulo. Quedó sellado esta segunda oportunidad que Dios le dio al pueblo a través de Moisés, lo sella ya no con la sangre, como en el primer momento, sino que es sellado o ratificado por las severas advertencias de este capítulo. La prosperidad y la supervivencia de Israel siempre van a depender de su lealtad a Dios a través de obedecer sus mandamientos. Y otro aspecto a destacar es que vemos que las bendiciones están dadas de manera general y son más breves, mientras que las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia se comunican con lujo de detalles. ¿Para qué? ¿Por qué se le da más hincapié a las consecuencias de la desobediencia? ¿Por qué? Porque pretenden impactar a la gente para que, aunque sea
por temor obedezcan a la voluntad de Yahweh. Toda obediencia a la Torá será recompensada milagrosamente, como vamos a ir viendo, y Dios nos asegura que a la persona que lo sirve con sinceridad y alegría se le van a conceder todas las bendiciones de este mundo. En cambio, aquellos que se rebelan a su palabra serán castigados con privaciones en este mundo. Qué buena introducción hemos recibido de esta para allá. La ha hecho la introducción y ahora, ya que tenemos la introducción planteada, vamos al primer versículo. La para allá no empieza en el versículo 1 del capítulo 26, sino en el versículo 3. Si ustedes recuerdan, el sábado pasado terminamos en el versículo 2. Así que hoy empezamos con el versículo 3, que dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Empieza con una palabra monosilábica, que es la palabra sí, el sí condicional. Si la porción del Pentateuco de esta semana comienza con grandes enseñanzas. Mire, tiene grandes enseñanzas toda completa, pero el comienzo, esta frase: si anduviereis en mis decretos, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ya ahí tenemos las primeras enseñanzas fuertes, potentes, para aprender en esta para allá. Grandes enseñanzas a partir de justamente estas palabras, estas tres palabras claves en relación con las ordenanzas de Yahweh nuestro Dios. Estas tres palabras son: anduviereis, ven en el primer versículo, ahí en el versículo 3, ustedes tienen la Biblia abierta seguramente para poder acompañarnos en el estudio. Entonces miren las tres palabras: anduviereis, la segunda es guardareis, y la tercera es traducida como una pequeña frase que dice: y pusiereis por obra. Quiero referirme un poquito a cada una de ellas para después entrar de lleno en las promesas de la obediencia. La primera de las palabras tan fuertes con que empieza esta para allá es anduviereis. Andar es sinónimo de caminar. Entonces estamos hablando de caminar, de marchar, de recorrer, de ir, de funcionar, de moverse, encaminarse, avanzar, obrar, ir hacia adelante. Debemos andar en la Torá. Andar en la Torá, anduviereis, la primera. Debemos andar en la Torá, y para hacerlo debemos estudiarla cada día, porque no se puede caminar sobre algo que se desconoce. Yo siempre pienso en esos lugares que a veces hemos ido en la provincia de Córdoba, y donde hay unos puentes que uno los mira y le dan ganas de llorar, porque las tablas están podridas, es un alambre que ata de una punta a la otra, y abajo hay un río, y a veces lo vemos en las películas también, pero nosotros lo hemos experimentado varias veces en vivo aquí en la provincia de Córdoba. Y la verdad que lo primero que hacemos es ir tanteando con los pies, porque no podemos caminar sobre algo que se desconoce. No podemos caminar, dice: si anduviereis, y es sinónimo de caminar. No podemos caminar sobre algo que se desconoce. Debemos conocer la Torá para saber por dónde Dios nos está enviando a caminar, a andar, a marchar, a avanzar. Y la segunda de las palabras es guardareis. ¿Vieron? Guardareis. Se trata de guardar en la mente y en el corazón. Eso es guardareis. ¿Dónde guardamos? ¿Dónde guardamos lo aprendido? En la mente, en general, porque aprendemos cosas de este mundo. Pero cuando aprendemos las palabras de Dios, las guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pastor Enzo decía que faltan 2 semanas y un día para llegar al día de Pentecostés. Tal cual. Y el día de Pentecostés fue dado el Espíritu Santo de Dios para asistirnos justamente en esta tarea de guardar. ¿Guardar dónde? En la mente y en el corazón. Dice Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne,
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí están las dos palabras que acabamos de estudiar, andar y guardar. Por eso Jeremías 31:33 ratifica, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, guardar se trata de guardar ¿dónde? En la mente y en el corazón. ¿Qué es guardar? Almacenar, es atesorar, es retener, es velar, es respetar, es seguir. Ustedes miren ahí en su diccionario de sinónimos, van a ver qué significa cada una de estas palabras. Y la tercera de esta primera línea del primer versículo de esta para allá es pusiereis por obra. Pusiereis por obra. Poner por obra significa cumplir correctamente. Poner por obra no es hacer algo a desgano, de mala gana, más o menos, como salga. No. Poner por obra en la palabra de Dios significa cumplir correctamente. Es fundamental dedicarnos al estudio de la palabra de Dios con la intención de que nos conduzca a observar sus mandamientos y a practicarlos. ¿Dónde? Practicarlos en los hechos. En la vida diaria. En la vida diaria, en las actitudes. Entonces, recibiremos las bendiciones que Dios promete en estos versículos. Todo el mundo quiere estas bendiciones. Yo desde chico he escuchado gente reclamando estas bendiciones en oración a Dios. Y de chico, desde mediano, desde grande y desde viejo, he escuchado gente reclamando estas bendiciones de Dios sin hacer ninguna de las cosas con que empieza esta porción. Andar, Guardar. En la Torá de Dios, guardar los mandamientos de Dios en la mente y en el corazón y ponerlos por obra. Entonces, debemos tener en cuenta, viendo esto que les digo sobre la base de mi experiencia, de haber visto tanta gente reclamar estos mandamientos, estas bendiciones de Dios, que no se trata de un estudio de la Torá de Dios a nuestra conveniencia, o a nuestro propio parecer. El pastor Enzo siempre habla de las levaduras, y fundamentalmente de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No se trata de agregarle todo un compendio de mandamientos adicionales como hicieron los fariseos, ni de quitar lo que no les gustaba como hicieron los saduceos. No es a nuestra conveniencia. La Torá de Dios es firme, es la roca sobre la cual Jesús enseñó que debemos fundar nuestra casa, la roca. Entonces, Deuteronomio 4:2 lo ratifica. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, acá tenemos el principio sobre el que se basa el pacto completo. El pacto completo se basa sobre estas tres palabras que ratifica esta para allá. Andar, guardar y poner por obra. Sin quitar, sin añadir, sin interpretaciones personales. Preferible es, aunque no entendamos, hagamos como hace un niño, porque Jesús dijo, si no volvieres como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, hagámonos como un niño. Dice la frase esto, hagamos lo que dice. No nos pongamos a interpretar. Hagamos lo que Dios manda y vendrán sobre nosotros las bendiciones que están prometidas en esta porción, al principio de esta porción. Es muy importante para la gente entender de que hoy estamos en el último capítulo de Levítico. Y en el último capítulo, o sea, si nosotros hacemos un pequeño resumen de Levítico, vamos a entender de que Levítico está en el medio de los 5 libros. O sea,
Génesis, Éxodo, Levítico, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico. Después viene Números, que la semana que viene ya vamos a empezar, y viene Deuteronomio. Entonces, al estar al... Sí, ya sé lo que pasa. Ahora sí. Vuelvo a empezar porque los que estaban escuchando no he tenido una fallita aquí al inicio, pero ya está resuelta. Ahora sí. Listo. Entonces, vuelvo a repetir para los que no pudieron escuchar. Debemos hacer ahora en este momento un pequeño resumen de Levítico. Levítico es un libro que en cuanto a los 5 libros de Moisés o lo que sería la voluntad de Dios, está en el medio. Al estar en el medio, lo que quiero remarcar es la importancia de que está rodeado de 2 libros, más 2 libros que tienen que ver con, obviamente, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, pero tiene que ver con partes de historia. O sea, el Génesis, podemos llamarle la historia de la creación, hasta que llega a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, y termina con la muerte de José, ¿cierto? Entonces, Éxodo es la salida del pueblo. Y cuando vemos Números, que lo vamos a ver la semana que viene, y dejo todo para ese día, ¿cierto? Vamos a ver la estadía, el camino del pueblo de Dios en el desierto, y Deuteronomio, que tiene que ver con, llamamos la repetición, no quiero decir la segunda, pero es justamente esa era la palabra adecuada, la repetición de los mandamientos. Pero este libro de Levítico, que en la traducción en el griego es Levítico, de los levitas, que tiene que ver con los levitas, que se interpretan mal porque algunos dicen, bueno, esto es para los levitas. No. El verdadero nombre de este libro es Vayikra, en el hebreo, que en realidad quiere decir, y él llamó. ¿A quién llamó? A todos los que entran, o para que entren en el pacto de Dios. Aquí está el nombre de este libro, es para todos los que él llamó. Entonces, él llamó a los levitas, pero también llamó a todo el pueblo. A los levitas con un trabajo específico. Hoy podríamos decir los sacerdotes, los pastores, los líderes, pero el pueblo no está afuera de esto, el pueblo está inmerso en esto y tiene que ver porque el pacto justamente es con todo el pueblo, con todo hermano, que Dios le está diciendo, si anduvieres en mis mandamientos, o sea, si obedecieres mis mandamientos, serás mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Este libro de Levítico, que hoy estamos al final, comienza dando Dios las instrucciones para cómo vivir una vida santa, que lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿cierto? Cómo se vive una vida santa. Entonces, esa vida santa no tiene nada que ver, ya lo dijimos, con, ay, qué bonito que soy, que tengo que... No tiene nada que ver con eso, sino en las prácticas de la relación con Dios que tenemos que tener. Entonces, Él nos enseña cómo llegar a Él, el camino del santuario, que lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a ir repitiendo. Entonces, cuando llegamos al final, entramos en esto. Bueno, ya les enseñé a ser santos, ya les enseñé a tener una relación conmigo, cómo vivir en relación conmigo. Pues ahora entonces les voy a recordar esto, que serían estos 2 últimos capítulos, donde nos está dando estas 3 palabras, que yo voy a volver a leer el versículo que Horacio lo nombró, Ezequiel, y yo me voy a especificar en el Ezequiel 36, 27, que está diciendo, o está hablando de estas 3 palabras que explicó Horacio recién, que tienen que estar en nuestro corazón constantemente. Y dice, yo voy a leer solamente el 27 porque el anterior dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Bueno, ya lo leí. Y el 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto era el problema que había en la antigüedad, y por eso es el nuevo pacto, porque nos dio su espíritu para que podamos hacer estas 3 cosas que en Levítico, en la parte final, nos está diciendo el Señor. Este
este capítulo 26 va casi en paralelo con Deuteronomio 28, porque en los dos capítulos habla de las bendiciones si obedecemos y las maldiciones si no obedecemos. Entonces, yo ahí quiero agregar, por eso quería llegar hasta este punto para decir lo que voy a decir ahora, que quiero que quede bien en claro para la gente, porque acá sucede algo. Una es lo que dijo recién Horacio, que es muy normal, muy pero muy normal en la gente, que quieren las bendiciones, pero las bendiciones tienen una condición, es si obedecemos los mandamientos. No es si obedecemos al pastor, no es si creemos a nuestra manera, no es porque yo oro y ayuno, no, es si obedecemos los mandamientos. Dios fue muy sencillo y nos dio 10 mandamientos, no son 10, son muchos más, pero nos dio 10 que resumen, como para que uno tenga una idea, si no podemos obedecer 10, ¿cómo vamos a obedecer los mandamientos? Entonces ya con eso arrancamos en nuestra relación con Dios. Y por eso decía, lo primero que tenemos que entender es que las bendiciones vienen o son para los que obedecen. Por lo tanto, hay gente que dice, no, yo me tomo de las bendiciones, yo confieso las bendiciones, yo estoy tomadísimo. Me parece espectacular, pero si obedece, funciona. Si no obedece, no va a funcionar. Y por último no, sino segunda parte a esto, explicarle también a la gente que después, cuando veamos la disciplina, yo lo nombro así, las advertencias que hace Dios, que cuando lleguemos al momento de la explicación lo vamos a quizás a profundizar más, que son 5 niveles de advertencia y son durísimas, es lo que llamamos comúnmente las maldiciones. Lo voy a decir así para que se entienda una vez por todas. No son para el mundo. No son para el mundo. Dios no estaba pensando en el mundo, o sea, en fuera de su pueblo, cuando hizo la bendición y la maldición. Las bendiciones no son para los que no obedecen, o sea, vamos a decir, para la gente que está en el mundo, no son las bendiciones. Tampoco son para los que creemos que porque vamos a la iglesia vamos a tener la bendición, porque bueno, yo lo respeto a Dios, bueno, tampoco son las bendiciones, sino son para los que guardan los mandamientos. Pero las maldiciones no son para el mundo. El mundo va a tener los juicios de Dios que están declarados en la Biblia, son sus juicios. Cuando llegue el momento, hay juicios momentáneos, o sea, que de tiempo en tiempo Dios va haciendo sus juicios, pero va a haber un juicio que es el último tiempo que habla la Biblia, el Apocalipsis, donde Dios va a hacer juicio a la gente del mundo por todo lo malo que hicieron. Pero estas maldiciones no son para el mundo, son para el pueblo de Dios. Entonces, es por eso que la interpretación que debemos tener de esto es simplemente que Dios, a quien ama, disciplina. Su disciplina no es para hacerle daño, sino que la disciplina es para la corrección. Entonces, toda disciplina produce corrección en nuestra vida. Llámele, si mire, la disciplina del deporte, por llamar algo más común para muchos, es para que la persona cuando llegue a su nivel profesional esté apto. Si no tuvo una disciplina, o sea, por ejemplo, no sé, un jugador de fútbol, se tuvo que levantar temprano, hacer gimnasia, correr, hacer un montón de cosas, y no juega nunca, simplemente es entrenamiento. Es la disciplina para después poder llegar a ser un profesional. En el caso de las cosas de Dios, es la disciplina para que obedezcamos los mandamientos de la manera en que Dios lo ha dado. Yo en este punto que quería tocar ahora es simplemente aclarar que tengan bien en cuenta los hermanos, porque algunos dicen, mira, estas son las maldiciones que el mundo va a tener por no creer en Dios. No tiene nada que ver, es la disciplina que Dios ha preparado para nosotros. Y por eso está en 5 niveles, porque la primera disciplina es pequeña, porque bueno, te diste cuenta que estás mal, te volves y ya está. Pero si no te volves, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, ¿no? Dice 7 peores, 7 peores, 7 peores. O sea, Dios va afilando el cinto, como quien dice, la hojota. Hoy vemos memes en el Facebook y en muchos lugares, dice,
quien no conoce estas armas de tortura, dice, no ha pasado por la corrección y te ponen una hojota y un cinto, ¿cierto? Porque, claro, qué malo que eran los padres. No eran malos, eran correctivos. Era la disciplina para que salgamos buenos. Entonces, vuelvo a recalcar. Esto que dijo Horacio, que él mismo lo dijo, ¿no? Yo no estoy diciendo que él no lo dijo, sino que esto que dijo Horacio, esas 3 palabras, están dadas simplemente para que nosotros andemos, guardemos, pongamos por obra todo lo que nos enseñó en este libro a ser santos, a ser un reino de sacerdotes y obviamente un especial tesoro de Dios, y también nos indica, esas son las bendiciones, pero también estas van a ser las disciplinas, muchachos, porque yo los quiero, yo los amo, y cuando ustedes se equivoquen yo los voy a corregir, porque si yo no los corrijo los pierdo. Entonces, antes de perderlos, los voy a ir corrigiendo. Entonces, ¿por qué mirar la disciplina si tenemos que enfocarnos en la obediencia? ¿Cierto? Pero cuando el mundo se aprovecha un poco de nuestra vida, de nuestras debilidades, están las disciplinas para que nos corrijan y nos vuelvan al abrazo y al corazón de Dios. Versículo 4 de esta porción, extremadamente rica y llena de enseñanzas, habla de: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Aquí nos está hablando de que la lluvia, recordemos, Israel, una nación agrícola-ganadera fundamentalmente, y la lluvia es la primera bendición que el Señor promete aquí en esta porción. Las lluvias en el momento adecuado, porque las lluvias son necesarias tanto para las cosechas como también para suministrar agua para la vida de las personas. Tiene relación con el crecimiento y la salud del ser humano. Sin embargo, en la Biblia también la lluvia puede significar maldición, como dice 2 Samuel 22:17, donde dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. En ese caso, las muchas aguas son sinónimo de los problemas, las dificultades, ¿no? Entonces, pero sin embargo, acá habla específicamente de que el Señor va a dar lluvia solamente para bendición. Cuando pases por las aguas, dice Isaías, yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es importante diferenciar cuando la Biblia habla de lluvia. Cuando habla de lluvia, está hablando de una lluvia para riego, para hacer productiva la tierra, para que la semilla germine. Y cuando habla de inundación, está hablando de pecado, está hablando de maldad. Esa es probablemente la razón por la que en Apocalipsis dice que el mar no existirá más. Entonces ahí está hablando de abundancia de agua, de inundación. Entonces está relacionando la inundación, la maldad, el pecado, no existirá más. Sin embargo, la lluvia es para bendición. Luego el versículo 5 dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. La lluvia, que vimos recién, produce abundante fruto, y dice acá que la prosperidad que Dios promete a aquellos que guardan sus instrucciones, sus mandamientos, será tan grande que estarán aún ocupados trillando el grano cuando llegará el tiempo de recolectar las uvas, y estarán todavía recolectando las uvas cuando llegará la temporada de siembra de grano para el año siguiente. Y esto lo ratifica maravillosamente el profeta Amós. Amós 9:13 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Así de bueno ha sido Dios con nosotros. Cuando vio en nuestro corazón el ánimo para buscarlo y obedecerlo, primero nos llevó a un grado de bendición, a través de lo que a muchos de nosotros nos pasó, que es asistir a la Iglesia Católica, donde aprendimos a amar a Dios y su temor. En segundo término, nos permitió conocer a
Yahshua, a Jesucristo, y recibirlo en nuestro corazón a través de la Iglesia Evangélica. Y ahora nos ha permitido conocer su santa palabra en la interpretación correcta, en el contexto real y adecuado, no el que agregó una tradición, no el que agregó la Iglesia, no el que agregó una religión. Por la obediencia, estando en una bendición, nos alcanzó la siguiente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que es verlo de esa manera, ¿eh? Porque muchos han negado el proceso de Dios en su vida. Uh-huh. Y yo tenía un amigo cuando éramos pastores en Estados Unidos, un supervisor, un yanqui, que él decía, me cuesta muy poco trabajo evangelizar a los latinos que emigran a este país. Y dice, ¿por qué me cuesta muy poco trabajo? Porque ya vienen creyendo en Dios, porque vienen todos de la tradición católica. Y ya vienen creyendo en Dios. Entonces, yo los recibo en mi congregación. Ojo, tenía una congregación de 9.000 miembros, y dice, todos latinos, y dice, yo con mi acento yanqui, bien yanqui, con cara de yanqui, alto, iba y los recibía y les hablaba, decía, oh, bienvenido a mi país, bienvenido, y se los llevaba para la iglesia. Y dice, pero ya tenían un fundamento de conocimiento de Dios, de temor de Dios, de respeto por las cosas de Dios, solamente que le faltaba conocer a Jesucristo y recibirlo en su corazón, y él hacía el siguiente proceso, o sea, la vendimia se amontonaba con lo anterior y nada era desechable, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para este tiempo, como le dijo Mardoqueo a la reina Esther. ¿Quién sabe si para este tiempo ha llegado? Para este tiempo hemos llegado, y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido para llegar a este tiempo y conocer en profundidad su pensamiento, para andar en su pensamiento, para guardarlo en nuestra mente y corazón y para ponerlo por obra. Y de esa manera dice la Escritura que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. No tenemos que andar corriendo atrás de las bendiciones y con gente, con religiosos, con ministros que nos prometen las bendiciones. No. Si obedecemos la palabra de Dios, las bendiciones nos alcanzarán. Y la bendición de que está hablando Dios en el versículo 6 es que nos va a dar paz en la tierra. Paz en la tierra y dormiréis. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. La paz es el corolario de todas las bendiciones anteriores. La espada no pasará significa que las huestes espirituales de maldad, pues dicen, no, y la espada no pasará, ¿por dónde? Hay gente que nos está mirando de Buenos Aires, que la espada no pasará por Buenos Aires. Hay gente que nos está mirando de Asunción, que no pasará por Asunción. Realmente debemos interpretar lo que Dios está diciendo, porque hoy nuestra lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esas huestes espirituales de maldad, esos ejércitos contra los que tenemos lucha, si nosotros no estamos en obediencia a la palabra de Dios, eso significa que la espada va a pasar por nosotros. La espada nos va a espantar. Y realmente, si estamos en obediencia, en comunión con Dios, ni siquiera intentarán entrar en nuestra tierra las huestes espirituales de maldad, ni siquiera intentarán entrar en nuestra tierra. Vamos a poder dormir en paz. Dormir en paz es fruto de confianza. ¿Vieron cuando cotidianamente alguien dice, pero yo duermo tranquilo? Yo duermo tranquilo. ¿Qué quiere decir cuando dice duermo tranquilo? Duermo tranquilo porque tengo paz y tengo confianza. Confianza, bitajón. Ese grado de muná, en la bitajón es la parte de muná que se relaciona con la confianza.
Poner mi vida en las manos de otro. Exacto. Dejar mi vida en las manos de Dios sabiendo que Él nos cuida, nos protege. Cuando uno nombra un administrador, un mayordomo, a mí me ha pasado en la vida profesional como contador, te da un poder para que firme los cheques, te da un montón de cosas y es confianza. Confianza, entonces yo entendí en mi vida anterior, en mi vida de contador, que confianza es poner los bienes en las manos de otros creyendo que los va a administrar bien. En nuestro caso, confianza es poner nuestra vida y nuestros bienes y todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor, sabiendo que ahí en esas manos estarán seguros. Entonces, dormir en paz, que promete acá, es fruto de la confianza en Dios. Y confiar en Dios es confiar en su palabra. Confiar en Dios es confiar en sus promesas. Y aquí estamos hablando específicamente de las promesas a la obediencia. Así que si yo estoy en comunión y en obediencia de su palabra, primero conociéndola obviamente para saber qué tengo que obedecer, segundo obedeciéndolo, puedo dormir tranquilo, puedo tener bitajón, puedo tener confianza en el Señor sabiendo que mi vida está segura en sus manos y que Él va a cuidar, porque la bendición de Dios está completa con su provisión. Miren, anoten esto, la bendición de Dios está completa con su provisión material, su provisión, su paz y su protección. Ahí se completa la bendición. Su provisión, su paz y su bendición y su protección. Debemos comenzar con nuestra propia familia, obviamente, siempre lo decimos. Esa es nuestra primera tierra, ¿no? La primera tierra que tenemos, nuestra familia. Nuestra propia familia, y debemos comenzar a recibir estas bendiciones en la obediencia a las instrucciones de Dios en nuestra primera congregación, en nuestra familia. Así que, bueno, ya hemos dado cosas prácticas, ¿no, Pastor Enzo? Sí, sí, y nunca perdiendo el foco cada semana cuando estudiamos, es que encontremos a Jesús dentro de lo que estamos estudiando. Siempre cuando tengamos el hábito de que cuando leemos los capítulos semanales, entender de que ahí está. Por ejemplo, si nosotros analizamos ahora, cuando dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, cuando nosotros vemos simplemente por ver esto, nosotros ya estamos viendo a Jesús, porque Él nos enseña, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, está directamente relacionado. Entonces, de pronto, yo por lo menos he vivido un inicio en mis años de creyente, donde me enseñaban a que vea lo nuevo y olvide de lo viejo. Después vamos a ver, más adelante habla de lo añejo y de lo nuevo también, que tiene que ver con esto. Y cuando nos enseñaban siempre a olvidar, o sea, no tener en cuenta esto, justamente el error que estábamos cometiendo es ver, no ver a Jesús acá mismo, que Él es la misma escritura, Él es la palabra de Dios, ¿no? Él no es el Nuevo Testamento, Él es la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando también hablamos de la tierra, como lo decíamos recién, ustedes lo dijeron bien clarito cuando dijeron la familia es nuestra primer tierra, bien, o sea, ¿qué vamos haciendo? Ahora vamos interpretando que desde la individualidad de la persona, yo soy tierra, o sea, el sembrador salió a sembrar y sembró junto al camino, junto a las piedras, junto a los espinos y en buena tierra. Y después Jesús les explicó, ¿entendieron la parábola? Y le dice, la tierra es el corazón del hombre. Si el corazón del hombre es bueno y cae la semilla, va a germinar. Si no, es duro. Si el corazón es duro, como lo decía Ezequiel, o sea, el Señor en Ezequiel, dice, cambiaré el corazón duro, o sea, lo que está junto al camino, o sea, la tierra pisada, cae la semilla y hasta salta 2 o 3 veces porque está dura la tierra. En cambio, la otra penetra. O si es duro como la piedra, lo haré de carne, o sea, bien blando. ¿Para qué? Para que la semilla germine. Entonces, vemos la tierra, vemos la lluvia, o sea, en este caso el agua,
que es, si somos la tierra, el agua nuestro corazón es tierra y el agua es la palabra de Él, por lo tanto, estamos directo a recibir las bendiciones, como lo decía Horacio, que tiene que ver la paz, que tiene que ver con la provisión, la protección. Entonces, es simple, es sencillo, que a veces yo siempre recuerdo y trato de explicar el proceso que yo pasé, que recién nada explicó. Y en ese proceso yo también tenía una especie de coraza en mi mente, que cuando yo leía esto, lo leía porque había que leerlo, pero no podía encontrarle el sentido. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le pasaba a los fariseos, por eso en Juan 5:39 le dice, ustedes creen que ahí está la vida eterna, y toda la escritura hablan de mí, y si toda la escritura habla de mí y me tienen en el frente, ¿por qué no me reconocen? Si Moisés hablaba de mí, entonces cuando uno cierra con eso, ahí está lo que hoy sucede, leemos y vamos viendo en cada una de estas enseñanzas la presencia de Jesús real en nuestra vida. Amén. Amén, Pastor Enzo. Y es muy interesante lo que dice el Pastor Enzo, relacionándolo con la parábola del sembrador, donde nos habla de que la tierra es el corazón. Y es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia nos enseña que debemos sembrar la palabra de Dios en el corazón, empezando por el corazón de nuestros hijos. Dice que le debemos hablar a nuestros hijos por todos lados, hasta en el camino. Entonces, tenemos que la tierra es el corazón. ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿A ustedes les parece que no vale la pena sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos? Es la pregunta, porque esto tiene que ser bien práctico. Y la pregunta es, ¿vale la pena sembrar la palabra de Dios, las instrucciones de Dios en el corazón de nuestros hijos? Cada día, cada semana, cada día de reposo, sembrar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Y si la tierra es el corazón, ¿vale la pena sembrarla en el corazón de los hermanos mediante la mutua edificación de que habla el Nuevo Testamento en cuanto al funcionamiento de los dones para mutua edificación? ¿Vale la pena sembrar la palabra de Dios en el mundo, en los inconversos, predicando el evangelio del reino de Dios? Yo creo que sí. Y en cuanto a la congregación, si nosotros enseñamos la palabra de Dios en la congregación, tenemos promesas tremendas. Las promesas que están en los versículos del 7 al 9. Y si perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Miren la promesa. 5 de vosotros perseguirán a 100. 5 a 100. Y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Estos versículos nos dejan la gran enseñanza de que la proporción de fuerza aumenta mientras más personas se unen en el servicio a Dios. No sé si se dieron cuenta de la proporcionalidad. ¿Por qué? Vamos a mirar, los matemáticos o los que no lo son, agarren un papelito y hagan esta cuenta. Dice, 5 perseguirán a 100. ¿A cuánto perseguirá cada uno? ¿Cuál es la proporción? 20 cada uno. Si conservásemos esa misma proporción, cuando habla de 100 por 20 serían 2.000. Sin embargo, cuando habla de 100, dice que 100 van a perseguir a 10.000. O sea que cada uno a 100. Miren cómo aumentó la proporción. Y eso es lo que sucede cuando nos juntamos en un cuerpo. Esa es la iglesia, esa es la congregación. Una cosa es lo que nosotros podamos hacer solos, que es muy poco, o mucho, según la mirada con que se lo mire. Pero cuando estamos en cuerpo, cuando estamos congregados, cuando estamos sujetos a un cuerpo, sujetos, la Biblia dice sujetaos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos sujetos los unos a los otros, cuando estamos funcionando como un cuerpo, ya no el equivalente unitario, la proporción unitaria ya no va a ser 20, van a ser 100 y exponencialmente cada vez más. Y el versículo 9 dice, yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros.
Dios acá nos promete que si lo obedecemos, estará con nosotros y Él dará el crecimiento y la multiplicación. Y esto está afirmado en el capítulo 2 de Hechos, 46-47, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, esto también, junto con lo que decíamos recién, aplica a nuestra vida individual, pero aplica también a la congregación. Cuando la congregación está llena del Espíritu de Dios y vive en obediencia a los mandamientos, el Señor añade cada día los que van a ser salvos, afirmando su pacto con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y el versículo 10 dice: comeréis lo añejo de mucho tiempo. Acá llegamos a la parte que el pastor Enzo quería que llegáramos. Y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Dice que las cosechas guardadas de años anteriores iban a estar frescas e incluso mejores con el paso del tiempo. Cuando las nuevas cosechas lleguen, será necesario desalojar el grano almacenado y darlo a otros. Y eso creo que hay que subrayarlo, dárselo a otros, para dar cabida a la nueva cosecha de tanta abundancia que habrá. No se puede recibir una nueva revelación de la palabra de Dios si no se da a otro lo que ya tenemos. La consecuencia será que solamente nos quedaremos con lo viejo. Qué interesante, ¿no? Pastor Qué Enzo. interesante cuando lo viejo está ocupando todo el lugar. No puede entrar nada nuevo. Uh-huh. ¿Vieron? ¿Y cuándo lo viejo ocupa todo el lugar? Cuando no se da a otros. Cuando no se da a otros. Por eso el apóstol Pablo decía, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad que se les enseñe. ¿Por qué? Porque no estaban dando lo que tenían a nadie. Y dice, no, pero yo no tengo don de maestro, así que no puedo enseñar. ¿Y cómo cumplís la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que, bautizándolos en mi nombre y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, enseñándoles a ser discípulos y enseñar, ¿es solamente para los pastores? ¿Es solamente para los líderes, para los maestros? ¿O es la gran comisión para todos nosotros? Debemos sacar de nosotros y dar lo añejo, lo que el Señor nos ha dado, que está probado, que es bueno, que no se pudre, que está almacenado y cada día está mejor, pero si lo compartimos, si lo damos, no hace falta ser maestro. Lo mejor que podés enseñar es lo que vos has vivido. No necesitas ser maestro para enseñar la experiencia propia, personal, con Dios. Lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor te ha enseñado, lo que has aprendido de su palabra, es necesario sacarlo añejo y repartirlo. Entonces el Señor ese espacio vacío lo va a llenar con nueva revelación, con con nuevo fruto. Cuando analizamos este versículo, el versículo 10, vamos a observar, como muchos versículos de la Biblia, que tienen una doble enseñanza. Doble enseñanza es justamente que del mismo versículo podemos aplicar dos verdades. Una, la que estábamos nombrando recién, la que estábamos diciendo recién, que inclusive en este camino a Pentecostés, donde vamos, que hoy es en el camino del Pentecostés, son 50 días, por eso es Pentecostés, ¿cierto? Son 50 días, hoy estamos en el día 35 de esos 50 días, porque hemos ya indicado cómo es que se cuenta, porque la Biblia nos enseña, inclusive los apóstoles lo vivieron así, y nos enseña en la Biblia que en el día 40 fue la ascensión de Jesús, y antes de ascender le dijo, bueno, quédense acá, porque de aquí a pocos días, faltaban 10, ellos tenían la
la obediencia de hacer lo que la Biblia enseña, y hablamos de Levítico 23:15, que dice, y contaréis, y 2 veces en los 2 versículos dice, y contaréis, y contaréis. O sea, para que contemos esos días. ¿Y qué hacemos en esos días? Justamente lo que hacemos en esos días es preparar el vaso, que es lo que estaban diciendo ustedes, preparar. Nosotros somos un vaso en las manos del alfarero. Ahora Dios, ¿qué quiere hacer? Llenar ese vaso. Y si hay cosas que ocupan lugar, lo que va a ingresar es menor. Aquellos que acá en Argentina también se hace, pero los que han ido afuera y especialmente a Estados Unidos, cuando uno va a un McDonald's, tenés 3 tipos de vasos. Ocurre acá también, pero allá tenés 3 tipos de vasos y tienen cada uno un precio, pero te dan el vaso lleno de hielo, no te dan la Coca-Cola, vos salís con la Coca-Cola y vas al dispenser que es tuyo, o sea, te servís cuantas veces querés. Entonces, si a vos te dan un vaso lleno, un vaso y lleno de hielo, cuando vas al dispenser, echás Coca-Cola, no está lleno de Coca-Cola, está en una proporción quizás 70 de hielo y 30 de Coca-Cola. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este camino Pentecostés? Quitando todo lo que está adentro, que no sirve, obviamente, porque Él va a llenar el vaso. Y cualquier cosa que esté ahí, cuando Dios vaya a llenar, va a ocupar lugar y lo que vamos a recibir es poco. Entonces, el problema es nuestro. Pero también esta palabra, cuando uno lo analiza en la profundidad, esta palabra ahí tiene una pequeña corrección en una de sus palabras, que yo lo voy a parafrasear de otra manera. Primero dice comeréis, no dice comiste de lo viejo, bueno, ahora no vas a comer más. Entonces, por eso le dije las 2 interpretaciones que tienen la misma palabra, que es importante, ¿no? Comeréis significa que hay que comer de lo añejo, de mucho tiempo, refiriéndose en cuanto a los 5 libros de Moisés. Lo observemos ahora para que lo podamos entender. Comeréis de lo añejo quiere decir que estudiaremos de la palabra de Dios, de los 5 libros de Moisés, donde está la voluntad de Dios, y después ahí hay un pequeño error, o sea, de interpretación, porque desde los originales no lo dice así, y dice, y te dará luz para guardar el nuevo, de lo nuevo. O sea, ¿qué significa esto? Nosotros, si no entendemos, y esto es fundamental en la vida cristiana, aún como lo dijo Ada hace un ratito, en el proceso que hemos vivido. Si nosotros no entendemos que hay un orden en la Biblia, que es el principio hacia el final. Los 5 libros de Moisés es la base de la voluntad de Dios. Y para entender todo el resto de la Biblia tenemos que entender los 5 libros de Moisés. Por eso Jesús, cuando vino, enseñó eso, no había otra cosa. Cuando él hablaba de la enseñanza, hablaba de los 5 libros, no hablaba, o cuando él hablaba de la escritura, hablaba de los 5 libros de Moisés. Si nosotros queremos entender bien el pacto, tenemos que entender primero cuál fue el pacto. Y cuando queremos entender el nuevo pacto, tenemos que entender cuál fue lo que se le llama o le dicen el viejo pacto, que sabemos que está mal expresado, es el pacto y el pacto renovado. El pacto renovado justamente muestra que es el mismo pacto, pero lo renovó. ¿De qué manera lo renovó? Como lo decía en el versículo 3 de lo que está, del capítulo 26 de Levítico. Si anduviereis en mis decretos, guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. O sea, estamos hablando de andar, guardar y hacer. Entonces, ¿qué hizo? El Señor nos dio de su espíritu. Esa es la renovación del pacto, que nos dio de su espíritu para que nosotros andemos, guardemos y hagamos. ¿Dónde estaba eso? En Ezequiel 36, 27. Entonces, esto que está de antes, que es la Torá o los 5 libros de Moisés, cuando lo leemos ahora, viendo a Jesús allí, es Jesús quien nos da luz para poder entender lo nuevo. O sea, andar,
guardar, hacer, pero ahora con el Espíritu que nos ha dado para que lo podamos interpretar. Es por eso que estos días, Camino, Pentecostés, son muy importantes, porque el día 50 viene una gratitud de Dios a aquellos que han hecho el camino como corresponde y recibirán una llenura, ¿cierto? Que tiene relación a cómo yo me he preparado el vaso para poder llegar a ese día. Excelente explicación, Pastor Enzo. Excelente. Inmejorable. Espero que las personas que están disfrutando esta mañana dedicada al Señor también, porque estamos dentro del día dedicado al Señor, puedan ir incorporando todos estos conceptos. Vamos a dejar a que Ada nos explique de los versículos 11 al 13. Bueno, ¿cómo termina esta primera parte del capítulo 26 referido a todas las bendiciones? Dice, pondré mi morada en medio de vosotros, mi alma no os abominará, andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El Señor promete su presencia en medio de nosotros como congregación. Vuelve a hablar otra vez de congregación. Esto significa que la congregación se transforma en un santuario, en un verdadero templo para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que afirma Efesios. No somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, justamente la Torá y todo el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, lo decía recién el pastor Enzo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego Primera de Pedro dice, acercándoos a Él, es decir, a Yahshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La maravillosa relación de que Yahweh sea el Dios de su congregación como su pueblo surgió de la redención que él operó, ¿sí?, al sacarlos de Egipto. Dios anduvo con su pueblo durante 40 años en la travesía por el desierto a través de su ángel Yahshua, Jesucristo. Eso lo dice en Éxodo, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida. De este apartado hemos aprendido que el Señor bendice la obediencia dando más bendiciones para crear las condiciones para más obediencia. Y eso me encanta, ¿no? Porque es como que obedecer nos entusiasma a seguir obedeciendo. Y eso es en esencia lo que Dios pretende lograr. Decíamos, Dios no quiere el castigo, Dios no quiere que nos vaya mal. La obediencia crea un ambiente propicio para invitarnos, para entusiasmarnos, para alentarnos a obedecer cada vez más. Es interesante lo que acaba de decir Ada, porque se crea, habla no solamente de la libertad de Egipto en los versículos, sino el andar también, ¿no? Dice que andaré entre vosotros y seré vuestro Dios. Y el pastor Enzo nos resaltaba la presencia de Jesucristo, la presencia de Yahshua, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fundamentalmente, la mayor presencia de Yahshua está en la Torá, está en los 5 libros de Moisés, está permanentemente la presencia de Yahshua, de modo tal que cuando Dios habla esto, dice que mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra prometida. O sea que durante toda la travesía de la congregación de Yahweh en el desierto, durante esos 40 años, Yahshua fue el que iba adelante guiándolos. Mi ángel, dice, mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra prometida.
La presencia de Yeshua es innegable, se ve con más claridad muchas veces en el Pentateuco que en el Nuevo Testamento. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo. Si nosotros lo leemos inspirados por el Espíritu Santo, lo vamos a ver con absoluta claridad. Por eso Jesús en el camino de Maús, a esos discípulos que iban camino de Maús, fue con la Torá y les demostró como toda la Torá hablaba de él. Es muy interesante. Y lo que terminó diciendo Ada es que este apartado de las bendiciones nos da una condición muy especial que tenemos que aprender. Que Dios da el pan para que comamos y da la semilla para que sembremos. Pero bendice una de las dos cosas. Porque el pan te lo comiste, ya está. Das gracias y ya recibiste la bendición. Pero la semilla para sembrar es lo que Dios bendice. Dice, bendecirá y multiplicará vuestra sementera. Entonces, Dios da bendición para que demos bendición. Y más bendición nosotros repartimos y Dios, sobre la base de esa obediencia, más nos bendice. Y más das y más te bendice. Más obedeces a Dios, más te bendice. Más obedeces su palabra, más te bendice. Más estudias su santa Torah y más te bendice. Más se revela. Más se revela, más bendición más te provee. Es importantísimo este párrafo. Yo creo que habiendo hablado de este párrafo, Enzo, hemos enseñado lo más importante, porque después viene la admonición o la amonestación contra la desobediencia, y el pastor Enzo decía de a 7, grupos de a 7, y 5 veces lo va haciendo cada vez peor. Bueno, yo quiero decirles algo, que note que con la bendición puede pasar lo mismo. Usted obedece la palabra de Dios y van a venir 7 bendiciones mejores. Y obedece y vienen 7 mejores. Y obedece y vienen 7 mejores. Lo mismo, que ahora se los voy a demostrar en un ratito, como lo mismo que sucede con las bendiciones, sucede con las maldiciones. Solamente, como decía Ada, tan detalladas las maldiciones para que si te va a pasar el semáforo en rojo, lo piense 2 veces porque viene la multa. Tal cual. Viene la multa. Entonces, para eso está. Para eso está el Código Penal, vamos a decir. Para que vea las penas y diga mejor no paso el semáforo en rojo. Porque viene la multa. Pero aplique lo mismo, esos 5 grupos de multas, esos 5 grupos de 7 multas cada uno en las maldiciones, aplíquelo a las bendiciones. Y eso le va a dar gozo. Le va a dar alegría para este día. Le va a dar la alegría de que si usted obedece a Dios, va a tener bendición tras bendición y las bendiciones van a andar corriendo detrás de ustedes y las bendiciones los van a alcanzar porque ese es nuestro Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que lo obedecen y guardan sus mandamientos. Es hermoso, esta para allá, Pastor Enzo, es hermosa. Sí, y de hecho lo que estabas diciendo, que hemos hecho un resumen con estas pocas palabras de todo el pacto y demás cosas, y es por eso, porque al terminar el libro de Levítico, justamente en todo el libro, que eso es lo que lo decíamos al principio, nos está enseñando a tener una vida santa en relación con Él. Y acá, cuando llegamos al final, en los últimos capítulos, ¿cierto? Él está cerrando ese concepto porque esta es la manera en que nosotros debemos vivir. Entonces, es la manera que debemos vivir en relación con Él. Entonces, cuando Jesús vino, Él lo que hizo fue darle la verdadera interpretación a esto, que obviamente en el tiempo de Jesús, que esto es importante, estaba todo muy corrompido ya de lo que se enseñaba en el momento. Y Jesús lo que enseñó es la verdadera interpretación de esto que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, lo vemos a Jesús en el tiempo, o sea, 2000 años atrás, enseñando algo que se había enseñado 1500 años antes que él, y él, confirmando lo que está enseñado, nos da una interpretación sencilla y fácil. Han pasado 2000 años y estamos haciendo exactamente lo mismo, enseñando algo simple, porque, a ver, cualquiera que estuvo del principio del programa
o los programas anteriores, habrá visto que estamos hablando de cosas que uno al mirarla parecen, wow, como difíciles, y la explicación que se ha dado en todo este tiempo que hemos hablado es llevar a la facilidad de lo que es esta palabra. La vida santa no es no es una vida religiosa. La vida santa es aprender a apartarnos para hacer las cosas que Dios nos manda como Él lo dice. Y después vemos la instrucción y es sencillo. Hay gente que he escuchado muchas veces cuando la gente dice, no, que los mandamientos no se pueden cumplir. Y uno dice, ¿qué es lo que no se puede cumplir? Los analizamos, ponemos los 10 mandamientos ahí. ¿Qué no se puede cumplir? ¿Matar? ¿Robar? ¿Mentir? O sea, desde el primero hasta el último, todos se pueden cumplir. ¿Que fallamos? ¿Nos equivocamos? Sí, es por eso que aquí el Señor nos da una vida de relación a Dios, de cómo acercarnos. ¿Cómo me voy a acercar a Dios si yo vengo de incumplir sus mandamientos, desobedecer, cometer infracciones, como hablaste de un semáforo, ¿cierto? Pasa por un semáforo en rojo y tenés una infracción. Después, y te quitan puntos del carnet. Volvé a pasar un semáforo en rojo, ya te quitan el carnet. Volvé a hacer, no sé, si manejas un auto sin carnet y lo vas empeorando, vas a terminar preso, ¿cierto? Entonces, así son las advertencias en la ley terrenal, en la constitución que tenemos. Pero en Dios también las bendiciones van de mayor en mayor. O sea, prepararnos para un Pentecostés, que lo dije recién, justamente tiene que ver con una porción mayor. Ya tengo una porción, yo ya tengo el Espíritu Santo. No voy a recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Lo que voy a recibir es una porción mayor. O sea que así como las advertencias nos llevan a una disciplina mayor, las bendiciones también. Pero a ver, depende de mí. Dios nos quiere bendecir mucho más, pero depende de mí de hacer el camino hacia la bendición. Por eso, si el pueblo de Israel no obedece, ¿no? Todas estas instrucciones que Dios nos ha dado, va a sufrir consecuencias. Y siempre la intención de Dios, lo volvemos a recalcar, siempre la intención es que cada uno de nosotros y que el pueblo haga teshuvá, que se vuelva a Él, que haga un verdadero arrepentimiento que los lleve de retorno a Él. El rechazo a obedecer la voz de Dios agrava el pecado. Y cada fase, en estas 5 fases que vemos, cada fase es más severa que la anterior hasta que lleguen al arrepentimiento y la misericordia de Yahweh Dios los alcance. El objetivo de Dios al castigar, siempre es la corrección, y lo hablaba hace un rato también el pastor Enzo. Proverbios 3 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo, ni te fatigues de su corrección. Dios siempre quiere corregirnos, dándonos convicciones acerca de la maldad del pecado y obligándonos a recurrir a ir a Él en busca de alivio. Solamente Él lo puede dar. Es interesante lo que leía Ada en Proverbios 3:11, el versículo siguiente, dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y esto tiene relación con lo que enseñaba el pastor Enzo hace unos instantes, que estos castigos no son para el mundo, son para sus hijos. Para sus hijos. Porque Yahweh al que ama castiga. Y como el padre al hijo a quien quiere. No son para el mundo, son para nosotros. Es la advertencia, es la pena por cruzar el semáforo en rojo, es la pena por robar, por matar, diría el pastor Enzo de los 10 mandamientos, por incumplir algunas de estas cosas que son para bien. Dicen, no, pero los 10 mandamientos son para mal. ¿Quién dijo que son para mal? ¿Quién dijo que Dios dio cosas difíciles para volvernos locos, para complicarnos la vida? O para que justamente no lo cumplamos y entonces obtengamos el castigo. No es esa la intención, nunca. Claro, miren con detenimiento los 10 mandamientos y vean la bendición, la diferencia que hizo la ley de Dios en el pueblo de Israel. La diferencia que hizo, se adelantaron probablemente
3.500 años a la legislación actual. Usted tiene una legislación laboral con el descanso semanal. ¿Quién lo inventó eso? La Torá de Dios. Torá. Usted tiene las penas contra el asesinato, todo eso lo inventó Dios. El pueblo de Israel, con las instrucciones de Dios, se adelantó a la legislación 3.500 años aproximadamente. Entonces son para bendición. Pero el versículo 14 y 15 dice, si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y subraye en su Biblia, por favor, la palabra todos. Todos. Ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, ahora vamos a decir lo que quiere decir desdeñar, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, y otra vez aparece ¿qué palabra? La palabra todos. E invalidando mi pacto. No ejecutar todos invalida el pacto. Entonces, vamos a analizar un poquito estos dos versículos. Comienzan estas palabras con una nueva oportunidad de hacer teshuvá. Todo el resto del capítulo es una oportunidad de hacer teshuvá, que es oír a Dios para obedecerle, haciendo todos sus mandamientos. Esa es la teshuvá, es el retorno. Teshuvá es retorno. ¿Vieron? Como el canal que ustedes están mirando, retorno.tv. Está sacado de ahí. Para no ponerlo en hebreo, con el pastor Enzo lo pusimos en castellano, en español. El retorno. Es una nueva oportunidad de retornar a la obediencia a las instrucciones de Dios. Eso significa en realidad la palabra teshuvá. Nosotros lo traducimos como retorno, pero en realidad significa retorno a las instrucciones de Dios. Retorno a la Torah. Entonces, a cada paso Dios está dando una oportunidad de hacer teshuvá, de retornar a sus mandamientos. Ahora, si nos negamos a estudiar, esto hará que no hagamos los mandamientos, porque no los conocemos. ¿Cuántos mandamientos hay en el Pentateuco? Es una pregunta para que la conteste usted ahora. ¿Cuánto? Póngalo ahí en el chat. ¿Cuántos mandamientos hay en el Pentateuco? Entonces, no podemos obedecer una orden desconociéndola, si no la conocemos. Acá también menciona 3 palabras claves, como cuando empezamos en el versículo 3, 3 palabras claves. Una es desdeñareis, la otra es menospreciare, y la otra es no ejecutando todos. Repito, desdeñareis, la segunda es menospreciare, y la tercera es no ejecutando todos. Desdeñar es desdeñar es sinónimo de desconsiderar. Miren lo que estoy diciendo con relación a los mandamientos de Dios. ¿Cuántos se podrán sentir identificados con esto? ¿Y a cuántos conocemos a los que los podríamos identificar con esto? Desdeñar, desconsiderar, burlarse. Burlarse. ¿Cuántos se burlan del Antiguo Testamento? ¿Cuántos se burlan de los mandamientos de Dios? Burlarse, desestimar, desatender, rechazar. Todo eso es desdeñar. Entonces, decir que la Torá de Yahweh Dios está abolida o que fue clavada en la cruz por Jesucristo es simple y llanamente burlarse. Es rechazar las instrucciones que Dios dio a su congregación para que la vida de sus hijos dé en el blanco. Nunca, jamás, ni se le pase por la mente, ni pensar siquiera que la Torá de Dios, que sus mandamientos fueron clavados por Cristo en la cruz. Él lo que clavó fue el decreto que nos condenaba, no la ley, el decreto que nos condenaba. Es como cuando el agente de tránsito te perdona una falta. Si te perdona una falta, por X motivos, o el juez de faltas te perdona una falta, ¿quiere decir que el juez invalidó la ley? La abolió. La abolió, la clavó, ¿quién sabe dónde? No, hermano, no la abolió, no la clavó en ningún lado, sigue totalmente vigente. Salí y volví a cometer la misma falta, a ver si te la vuelve a perdonar. No te la va a volver a perdonar porque la ley sigue vigente. Entonces no se puede desdeñar, no se puede burlar, desconsiderar, rechazar la ley de Dios. La segunda palabra que dijimos es menospreciare. Menospreciar es tener en menos.
tener en menos, deviene menospreciar, menosprecio, Menos valor. un precio más bajo. Entonces es dar la espalda, es no darle importancia, es ignorar, es deslucirlo, deslucir. ¿Cuántos deslucen los mandamientos de Dios? Es rebajar, es degradar, es minimizar los mandamientos de Dios. Entonces fíjense lo que está diciendo acá. Y después dice, no ejecutando todos, es la tercera. No ejecutando todos. No ejecutar significa no poner por obra, es decir, no cumplir correctamente. Y yo les dije, subrayen la palabra todos, porque Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Toda la ley está dada para que nuestra vida dé en el blanco. Es poner por obra todos. Si no están todos, uno se hace culpable. La indicación es cumplir todos los mandamientos y no solamente los que nos resultan más convenientes. La bibliografía hebrea, voy a hablar un poquito de, esto no está en la Torá, pero sí en la bibliografía hebrea, enseña que el proceso pecaminoso abarca 7 pasos. Bien, para eso estamos hablando de 7 a cada rato. 7. El proceso pecaminoso, dice la bibliografía, abarca 7 pasos. El primero, no se dedican al estudio de la Torá. No dedicarse al estudio de la Torá, dicen los hebreos, es el primer paso hacia la desobediencia. El segundo es no realizar los mandamientos. El tercero es enojarse contra quienes son fieles a la Torá. Y lo estamos viviendo. Cualquier parecido con la realidad. Estamos viendo. Cualquiera que quiere cumplir los mandamientos va a tener el 90% de la religión en contra. Dice, no, son judaizantes, son estos, y creen que y se van a ir al infierno porque si fallan en uno se hacen culpables de toda la ley, las barbaridades que uno escucha. Pero fíjense los hebreos, que ni siquiera cristianos son, las cosas que dicen. Primero, no dedicarse al estudio. Segundo, no realizar los mandamientos. Tercero, se enojan contra quienes son fieles a la Torá. Cuarto, odian a los sabios que exponen las ordenanzas. Eso nos están odiando algunos en este momento. Quinto, impiden que otros la observen. Sexto, niegan que los mandamientos provienen de Dios. Y séptimo, terminan negando la existencia misma de Dios, porque el que niega su palabra, que sale de su boca, que es inspirada por su Santo Espíritu, está negando la misma existencia de Dios. Está fuerte esto, por eso me callo por un momento y lo dejo hablar al pastor Enzo, que es más suave, es más pedagogo. ¿Qué puedo decir, Horacio? Es tan importante porque acá ocurre un problema que tiene que ver con los teólogos, los que saben teología mal aplicado, obviamente. Recién decías un versículo que es bíblico, que él clavó, pero en los decretos que nos eran contrarios. Y aquellos que quieren afirmar que está todo abolido, ahí está clavado, ya está. Están dando una explicación para justificar lo que ellos quieren enseñar y decir. Y no está diciendo eso. Lo que nos era contrario, y siempre tomando el ejemplo del pasar el semáforo en rojo, vamos a decir, teníamos una deuda, nos habían quitado hasta el carnet de conducir, no podemos manejar más, y fue Jesús quien fue y pagó, él con su vida pagó para que yo no tenga ese decreto y yo pueda salir en libertad, pero ahora tengo de nuevo el carnet, debo cuidarme de no estar bajo la ley de nuevo. Cuando te dicen el concepto, yo no estoy bajo la ley, ¿cómo que no estás bajo la ley? ¿Cómo es esto? O sea, que vos pasás el semáforo rojo cuando querés. ¿Me entiendes? Es tan simple. Lo hacen difícil porque se encaprichan en querer demostrar que la ley no existe más. Lo que no existe más son los decretos que nos eran contrarios. Vamos a ver un decreto. El que muere, se terminó. El que muere se terminó, pero el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, ese decreto
fue Jesús quien lo paga por nosotros, entonces ahora nosotros tenemos vida eterna. Ahora, para hacer lo que queremos, no es para hacer lo que queremos, es para hacer lo que Él nos enseña. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es tan simple, Horacio, pero en cuanto a lo que decía recién, de que nos dicen judaizantes y todo esto, yo entiendo por qué lo dicen. Entiendo por qué lo dicen. Bueno, uno por ahí se molesta un poco porque no nos gustan esas cosas, pero siempre yo trato de cerrar los oídos y enseñarle a la gente, porque mira, los que saben mucho y no han encontrado a Jesús en la Torá, no saben nada, pero saben mucho. Entonces, el que sabe poco, cualquiera de los hermanos que nos está escuchando, y sabe poco, y puede encontrar a Jesús en los libros de Moisés, sabe todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque ya escribieron algunos de la cantidad de mandamientos, pusieron 613 mandamientos, ¿cierto? Bueno. Bien. ¿Y por qué pone el Señor, habla de 10? Porque esos 10 son tan simples como todos los otros, pero los otros son muchos. Entonces no los conocemos. Entonces, a medida que estudiamos, vamos a ir estudiando los otros. Pero los 10 son los simples. Si no obedecemos 10, ¿cómo vamos a obedecer los 613? Pero cuando ya obedecemos los 10 y aprendo uno de los otros que aprendí, entonces, ya son 11. O sea, nunca voy a llevar la cuenta de cuántos sé. Yo no la tengo esa cuenta tampoco, ¿cierto? Sé cuántos son, pero no sé cuántos yo sé. Lo que sí es que lo que aprendí, y puedo hacerlo, hago, porque es simple. Si Dios no complicó, al contrario, lo hizo fácil. Lo que lo hacen difícil son aquellos que quieren demostrar cuánto saben de la Biblia, ¿cierto? Y para que la gente no tenga el problema de decirle, no, quédese tranquilo, ya no hay más, usted tiene que amar a Dios y al prójimo y ya está. Y te lo resumen en 2, que fue Jesús quien lo resumió en 2, porque en realidad se puede resumir en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿cómo se ama a Dios? ¿Y cómo se ama al prójimo? Yo le pregunto a alguien, ¿cómo se ama a Dios? Y diciéndole te amo, tatuándome en el corazón acá el nombre de Él. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es lo que dijo Jesús. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces miren qué sencillo, qué simple, ¿no? Y le damos tanta vuelta a veces. Y una cosita ya para ir cerrando mi pequeño aporte. Si hubo un libro de la Biblia que durante muchos años de mi vida no le había prestado atención, y hablo por mí, es el libro de Levítico. Cuando, como decía el pastor Enzo, parece tan inentendible. De todos los libros, estoy en la iglesia cristiana desde 3 años. Tengo 55, hace 52 años que tuve el privilegio de conocer a Dios. La verdad, el libro menos estudiado es el libro de Levítico. Y algo para agregar con lo que decía el pastor Enzo, de los 10 mandamientos, la mitad de esos mandamientos hablan de nuestra relación con el prójimo. Y si hay una riqueza tremenda que podemos encontrar en este libro de Levítico, es que también hay un montón de capítulos, un montón de leyes, un montón de instrucciones referidas a nuestra relación con el prójimo, porque a Dios le importa mucho nuestra relación con el prójimo. No podemos amar a Dios sin amar al prójimo, y lo amamos en acciones concretas de la vida cotidiana, respetándolo, no engañándolo, no queriéndonos aprovechar de él, no explotándolo, etcétera, etcétera. Para mí ha sido un privilegio poder concluir con el estudio de este libro de Vaikra Levítico. Qué bueno que es que la riqueza, la sabiduría de Dios es tan profunda que es inagotable. No hemos hablado de las 5 series de 7 castigos por la desobediencia. No obstante, yo quiero despedirme de esta enseñanza diciéndoles que siempre en Dios está la oportunidad de arrepentimiento y de retorno a su santa palabra. Siempre. Y la Biblia nos habla de los ancestros, que hubiera sido muy interesante, pero ustedes los pueden leer durante la tarde, qué pasa con los ancestros, que es el pacto antiguo, que se refiere el versículo 45, el pacto antiguo, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, que es, no se los voy a explicar porque ya lo explicó el pastor Enzo. El pacto antiguo, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, es el pacto del monte Sinaí. Y no hay que
El Señor va dando nueva revelación, pero la nueva revelación siempre está fundada sobre el pacto antiguo, sobre el pacto de Dios con su pueblo y ese pacto que fue renovado en Jesucristo, nuestro Redentor, y fue confirmado con su preciosa sangre. Pero quiero decir mis últimas palabras en esta parashá, en esta enseñanza, referido al arrepentimiento, a la teshuvá. Esta parashá nos invita al arrepentimiento no solamente de apartarnos de la Torah, sino el de nuestros padres, el de nuestros ancestros también, de nuestros antecesores. Entonces, no caigamos en el error que se cae en la política. Yo en mi pueblo muchas veces lo he escuchado, y he escuchado decir, toda mi familia históricamente ha sido de tal partido y yo soy de ese partido. Mi familia era, puntos suspensivos, y yo por tradición familiar sigo siendo de ese partido político. Y lo he escuchado también en relación con la fe. Toda mi familia viene de una tradición de tal religión. Por eso yo no me puedo apartar. No puedo estar con ustedes, no puedo creer en el Jesucristo que ustedes predican, no puedo creer en la palabra que ustedes enseñan, porque toda mi familia viene de esta tradición y yo sigo la tradición familiar. La teshuvá, el arrepentimiento, incluye confesar los pecados de nuestros ancestros y apartarnos de las cosas que han hecho nuestros ancestros y que nos han sido heredadas como tradición religiosa, volviendo a la palabra de Dios. Es necesario, estamos en tiempo de retorno a la palabra de Dios. Los saludo en la paz del Señor. Yo también bendigo a toda la gente que estuvo hoy con nosotros. Ha sido un excelente libro que hemos estudiado, un libro para poner por obra, un libro que aprendemos a ser santos, que significa apartados para Dios, aprendemos a apartarnos, estar en el lugar que Dios quiere que estemos, eso es lo importante. Así que los aliento para esta nueva semana que vamos a comenzar, para que ya entramos en un nuevo libro y va a ser de muchísima bendición poder compartir con todos ustedes. De mi parte también, bendiciones a todos. De mi parte, chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.